recomendaciones. Ajá, así como, ¿en qué casos sí considera que debes utilizar, por ejemplo, contrastes, ¿no? Que es el uso de la temperatura, ¿no? De a lo mejor compresas o baños o agua. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Ajá. Entonces se le considera un libro de clínica por eso, porque te hace muchas recomendaciones. Ajá. Ahora también se le considera, nos decía su compañero, un libro de farmacología, porque te dice cómo se preparan los medicamentos. Ajá. Ahora ya hay libros como muy específicos, pero muchos se basaron en el órgano para poder hacer esos otros libros. Ajá, hay ya libros que te describen paso por paso. En este también, pero en esta última edición vas a encontrar ya no las centesimales, sino las 50 milesimales. Ujú. Y también te habla acerca de un principio muy importante eh, que es parte de la base científica de la homeopatía, la experimentación pura, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los requisitos para que un paciente se pueda someter, sea candidato para participar en un ejercicio de reexperimentación pura? Ajá. Entonces, también vamos a encontrar esto, ¿no? Eh, y si tú googleas el nombre de Hahnemann, te vas a dar cuenta que de las primeras cosas que te dicen es que él es de los primeros que instituyó el tema de las cuarentenas, ¿no? A él le tocaron varias epidemias, entonces él hace como muchas recomendaciones, así como que tú estás enfermo, bueno, tú no debes de salir de tu casa, este, para aislar y que no se propague la enfermedad, ¿no? Entonces, muchas recomendaciones, tanto higiénicas como medidas de seguridad que deben de tener. En ese tiempo era súper raro que alguien hablara de eso. Ahora ya, pues con esto de la pandemia, todo el mundo está familiarizado, pero, pero por eso también fue como pues un hombre que observaba mucho y que innovó mucho. Digo, ahorita ya todo esto ya, así como que todo el mundo lo conoce, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, es un libro muy amplio. Nosotros veremos algunos, no vamos a ver todos los parágrafos. Nosotros veremos los más importantes, pero pues sí se recomienda que ustedes lean el libro. Este libro tiene 291 parágrafos, ¿no? Nosotros veremos cerca de a lo mejor unos 30 de estos 291. Y vamos a ver los que nos interesan más. Y pues lo que nos platican sus compañeros es del doctor Proceso Sánchez. El doctor Proceso Sánchez fue un médico mexicano muy apasionado por la homeopatía. Fundó la Escuela de Homeopatía de México. Fue alumno del doctor Higinio G. Pérez. Higinio G. Pérez hizo su escuela libre de homeopatía y Proceso Sánchez fue alumno de él. Y después él ya formó su propia escuela, ¿no? Pero él se súper clavó en los miasmas, es de lo que más se le conoce mundialmente porque hizo una clasificación como muy específica de cada miasma y en su momento lo vamos a revisar, ¿no? Pero se van a dar cuenta que fue un hombre como muy apasionado por la homeopatía, entonces cuando tú lo escuchas, una parte de lo que escuches o de lo que leas, vas a darte cuenta que él habla como regañando. El médico no debería de hacer, pues, o sea, sí te lo describe así, ¿no? Y entonces vamos a hablar de estos primeros tres parágrafos, ajá, eh, porque son muy importantes y porque se los voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, Daniel, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Sí, doctora. Parágrafo 1. La única y elevada misión, vocación del médico, es la de restablecer la salud en los hombres enfermos, que es lo que se llama curar. Ok, gracias.
van a ver, dependiendo qué edición lean y qué libro lean, algunos van a utilizar la palabra vocación y otros van a utilizar la palabra misión. Ajá. Algunos dicen, ah, son sinónimos, sí, se parecen mucho las palabras, pero bueno, tienen un significado, ¿no? Eh, Cuando hablamos de misión, es como algo para lo cual está siendo formado, ¿no? Imagínate un militar, tu misión es proteger a la nación. Ok, entonces, a lo mejor a costa de tu vida, a lo mejor vas a tener que dejar a tu familia, ¿no? O sea, es algo muy importante. Y si lo pasamos hacia la palabra vocación, a lo mejor lo asociamos un poquito más a los religiosos o religiosas, ¿no? Su vocación de servir a Dios, ¿no? Así como entregan su persona, su cuerpo, su mente, su alma para un fin. Ajá, evangelizar a las naciones. Bueno, a nosotros es algo parecido, ¿no? Y, y por eso le decía a su compañero Miguel, no es una casualidad que este sea el primer parágrafo, porque, así como que Heimann, ¿cómo les hago entender a los médicos que esto es muy importante? ¿No? Y entonces dice, la única y la más elevada, algunos libros te la describen así, misión o vocación del médico es restablecer la salud en los hombres enfermos. Y a eso es a lo que se le llama curar. Entonces, por eso, Proceso Sánchez, en su descripción, dice, a ver, vamos a desmenuzar todo esto, ¿no? Entonces dice que es la única, ¿no? Así como que no es como poquito, no, 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 es la única misión. Y dice que es restablecer la salud. O sea, no como que te medio curo, no como que va a estar bien un mes y luego vas a regresar otra vez. Dice, no, es restablecer la salud. Y entonces dice, bueno, ¿y qué es salud? ¿No? Y entonces Proceso Sánchez lo que hace es como rascarle a cada palabra, describir cada palabra, ¿no? Ya hemos escuchado que la OMS dice que es el equilibrio biopsicosocial, ¿no? O sea, para que un paciente esté sano, pues necesitamos ayudarle en ese equilibrio, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta todo, no es como que seamos gentes aislados, que no tengamos familia, que no vivamos en una colonia, no, o sea, dice, tenemos que restablecer su salud. Y suena como, pues sí, eso ya lo sabía, ¿no? Pero en realidad, muchas de las ocasiones se nos olvida, ¿no? A lo mejor el paciente está sufriendo, a lo mejor pensamos que con lo que le estamos dando, dices, yo digo que sí se cura, ¿no? Y a lo mejor no se cura, a lo mejor nada más un mesecito o 15 días, eso es muy común en los niños pequeños, cada semana se enferman. Y dices, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué ya voy con el tercer esquema de antibiótico y no se cura? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede curar ese niño? Y entonces tienes que rascar un poco más. A ver, platíqueme, ¿tiene algún problema en la escuela, a lo mejor en la guardería? Este niño con quién vive, ¿no? Porque a lo mejor lo lleva al médico la abuelita. Bueno, hay que investigar un poquito, ¿tiene papás o no tiene papás? Sí, pero me lo dejan toda la semana y lo vienen a recoger el fin de semana. Ese tipo de cosas parecieran muy superficiales, pero son importantes. Cuando tú das un tratamiento homeopático, dices, a ver, ¿qué está sintiendo este niño? ¿Por qué no se está curando? A lo mejor hay una emoción de fondo, ¿no? Y ya no necesita un antibiótico, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que indagar, buscar, investigar. No nos podemos quedar con la primera impresión. Y entonces, por eso, concretamente, muchos médicos le llaman a este primer parágrafo como el parágrafo de la vocación o de la misión del médico, ¿no? Porque Hahnemann te describe. Y se van a dar cuenta también, depende qué edición del organón lean. Esta es como de las últimas ediciones que se hicieron. El doctor Darío François Flores
Fue a Alemania, tradujo del alemán antiguo como los escritos de Hahnemann, y entonces sacó este libro. A mí se me hace muy didáctico, este está en la escuela, es del 2010, se me hace como más didáctico leerlo de aquí. Si tú lees el de la porrúa, la verdad es que necesitas tener el diccionario a la mano, porque luego sí se avientan unas palabras que a lo mejor no manejamos, ¿no? Entonces, y se me hace como pesado, hasta el tipo de tipografía, ¿no? Se me hace pesado hasta leerlo. Eh, y bueno, entonces este es el primero. Ok. Me voy y voy explicando, y si alguien tiene alguna duda o si alguien quiere hacer alguna aportación, la puede ir haciendo, ¿sale? Bueno, y entonces, bueno, por ejemplo, Proceso Sánchez es uno de los médicos que más ha hablado acerca de los síntomas mentales, y él hace una clasificación. Te dice que los síntomas mentales, no puedes hablar solamente a ver cómo te sientes, ¿no? No, es muy amplio. Además de los sentimientos, tenemos que hablar, nos decía su compañero Miguel, acerca de la voluntad, ¿no? Es esta palabra, esto que si no lo haces, lo estás pensando, mañana voy a salir a correr, sí, mañana voy a salir a correr, y pues no te levantas, ¿no? O sea, no tuviste la voluntad de levantarte. A lo mejor te levantas y dices, no, ya para qué, ya salió el sol, ya son las 10 de la mañana. Bueno, mañana sí lo voy a hacer. Y te pasa nuevamente lo mismo, ¿no? O sea, algo no te está dejando como que lleves a cabo lo que te estás proponiendo, ¿no? Esto es un ejemplo muy burdo, pero imagínate una persona que tiene una adicción, ¿no? Que tiene alcoholismo y dice, yo puedo con él, no necesito ir al doble A, yo no necesito ir con el psicólogo, yo puedo dejarlo solo. Y chin, no pasaron ni 2 días y otra vez lo fueron a levantar ahí a la esquina porque estaba muy mal. Entonces, Rocío Sánchez habla mucho de la voluntad. Ajá. Y él habla de otro concepto que es el entendimiento, cómo comprendemos nuestro ambiente y cómo lo entendemos, pues nos relacionamos, ¿no? Entonces, él hace una explicación muy amplia de los síntomas mentales. También es interesante. Ok, y nos vamos con el segundo parágrafo. Naomi, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, doctora. Parágrafo 2. El ideal de una curación es restablecer la salud de manera rápida, suave y duradera, o quitar y destruir toda enfermedad, por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial. Ok, gracias. Entonces, el primero te habla de la misión del médico y el segundo te habla del ideal de curación. Y también no es como una casualidad que lo ponga como segundo punto, porque todos los años que Kahneman se dedicó a escribir, a estudiar, a experimentar, todo lo hizo con un solo fin: llegar a curar de manera suave, de manera rápida, de manera, algunos libros te lo describen como duradera o como permanente, ¿no? Que la curación sea duradera o permanente. Es un poco difícil, ¿no? Que sea permanente. Casi siempre, en algún momento, a lo mejor puedes durar 5 años sin enfermarte, pero de repente pasa algo en tu vida y te expones a una corriente de aire, baja tu sistema inmunológico, llega una pandemia, pasan cosas en la vida que te hacen mucho más susceptible a que te puedas enfermar. Entonces, por eso algunos médicos, algunos libros vas a encontrar que viene como suave o dura. Viene suave, la curación debe ser rápida, suave, duradera o permanente, te la describen, ¿no? Ahí a veces cambian esa palabra. Y también habla de un ideal, ¿no? O sea, es como cuando una vez hace mucho tiempo, con un amigo de mi hermana, me decía, brindaba, ¿no? Y decía, por el hombre ideal, porque es gay, ¿no?
Me decía, "Oh, vamos a brindar por el hombre ideal". Y yo le decía así como, no, no existe, ¿no? O sea, bueno, no sé qué sea tu ideal, pero se me hacía muy curioso porque es como lo máximo, ¿no? Como lo que estás buscando, lo que quieres, un ideal, ¿no? Entonces, por eso se le llama el ideal de curación. Y dice que tiene que ser rápido, ¿no? Porque sí existe mucho esta creencia de que la homeopatía es lenta, ¿no? Así como, pues, se lo das, pero pues, se va a tardar, ¿eh? De una vez te aviso que se va a tardar, ¿no? Cuando está bien prescrito, cuando se da bien el medicamento, se da la dosis que necesita el paciente, las repeticiones indicadas, tienes que ver una respuesta rápida, ¿no? Rápida, es decir, en horas. Hay pacientes que son tan sensibles que con la primer toma del medicamento vas a ver una reacción. Los médicos de la India son un poquito más radicales en algunas cosas. Si tú lees sus libros, te dice, si después de la primera toma no hay una respuesta, cambia, ¿no? O digo radicales en el sentido de, tú no tengas miedo, tú dale 200, ¿no? Usan potencias muy altas, de 200 casi para arriba. Muy raro que ellos utilicen una potencia más baja. Pero entonces, nosotros tenemos que buscar que la curación sea rápida. No podemos esperar, no podemos tener al niño con diarrea una semana, porque pues, no es rentable, pobre niño. No podemos tener a un paciente con fiebre 5 días, ¿no? Ya con 2 dices ya estuvo. O sea, tenemos que buscar que nuestros tratamientos sean rápidos. Y si está bien indicado, más en los padecimientos agudos tienes que notar una diferencia, un cambio. Ajá. Y dice que debe ser suave. Ajá. Porque Hahnemann se dio cuenta cuando experimentaba los medicamentos, cuando se tomó la china, ¿no? La quinina, que así como que se la tomó, pues completa la sustancia, pues empezó a tener efectos de intoxicación, ¿no? Entonces después dijo, bueno, vamos a diluirlo tantito a ver qué pasa. Y seguía teniendo efectos de intoxicación. Bueno, vamos a diluirlo otro poquito más, ¿no? Y entonces por eso dice que debe ser suave, porque hay algunas potencias, vamos a ver que hay algunas potencias que casi siempre notas que el paciente tiene agravación, ¿no? De hecho, algunos pacientes hasta ya lo saben y dicen, ya sé que primero me voy a sentir mal y después ya me voy a curar. Ajá. Pero si está bien indicada la potencia, si está bien indicado el medicamento, entonces la curación debe ser suave. Porque si no está siendo suave, entonces quiere decir que ahí hubo una falla. Ajá. Y hay herramientas para saber identificar esas fallas. Ajá. Entonces, la curación tiene que ser suave, tiene que ser duradera o permanente, o sea, el paciente tiene que estar bien la mayor parte del tiempo. Es más, no debería de enfermarse. Y por eso seguramente ahora con la pandemia han escuchado. Hay algunas posturas en donde te recomiendan algunos medicamentos homeopáticos, ¿no? Esto es para prevenir, ¿no? Algunos decían arsénico, otros decían brenia alba, otros decían, bueno, una toma y una toma, otros decían, bueno, para que amarre, mejor metemos arsénico, brenia, y también vamos a meterle equinacia, ¿no? Porque equinacia es muy bueno para las enfermedades, ¿no? Entonces, hay como esa postura, ¿no? De recomendar algunos medicamentos para prevenir enfermedades. Hay otra postura en donde te dicen, dale su tratamiento constitucional para que el paciente esté bien y no se enferme. También se me hace una forma muy válida de trabajar, ¿no? Para que el paciente tenga menor riesgo a enfermarse o si se enferma no le dé tan fuerte, ¿no? Entonces, esa también es la finalidad de la homeopatía, tener un tratamiento preventivo, pero en nuestra cultura, en los mexicanos, y creo que tiene que ver un poco con Latinoamérica, no somos preventivos, regularmente siempre remediamos cosas, somos muy buenos para resolver problemas en el momento, pero no prevenimos, ¿no? Por eso tenemos una población enferma.
Y entonces dice duradera, quitar o quitar y destruir toda la enfermedad por el camino, toda la enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial, ¿no? Este tipo de recomendaciones, Hahnemann las hace para todos los médicos, ¿no? O sea, no importa qué especialidad hagas tú, si eres ginecólogo, no porque tengas una reunión y digas, pues de una vez le hacemos cesárea para que se vaya temprano la señora, ¿no? O dice, no, pues yo digo que mejor le quitemos la mama de una vez, no hay que estar esperando. O sea, que no seamos tan agresivos con nuestros tratamientos, sea la especialidad a la que te dediques, que pensemos en nuestro paciente, cuál es el tratamiento más seguro, cuál es el más corto y cuál le produce menos daño, ¿no? Esa es como la ley que él te recomienda, ¿no? Por eso decimos son máximas, ¿no? Así como ideales, cosas a las cuales aspiramos. Y en el caso de la homeopatía, nosotros vamos a ver que hay tratamientos que nos permiten que el tratamiento sea seguro, sea corto y que no perjudique al paciente. ¿Sale? Porque así como hay medicamentos muy buenos para curar al paciente, también hay medicamentos drenadores, ¿no? Que hacen que la enfermedad se exacerbe, o hay medicamentos supresores que hacen que la enfermedad parezca que desapareció, pero no desapareció. A lo mejor se transformó en algo más, ¿no? Y eso lo tenemos que aprender o comprender según las leyes de curación, ¿sabes? Entonces, segundo parágrafo habla acerca del ideal de curación. Y bueno, hay algunas enfermedades que, pues a veces utilizamos, actualmente como que se abusa muchísimo de los corticosteroides, ¿no? O sea, pacientes con gripa y le inyectan la dexametasona y tú dices, ahorita no es el momento, ¿no? O sea, ese medicamento más adelante, si fuese necesario, ¿no? Si su pulmón está inflamado, si ya tiene datos de neumonía, sí, pero a veces para una faringoamigdalitis se utiliza, ¿no? Entonces no debería de ser así. No es ni tan seguro y no quiere decir que el paciente se va a curar, ¿no? Y para todo se utiliza, para problemas de piel, para algún dolor en articulación, para casi todo se utilizan los corticosteroides. Ajá. Inyectado, tomado, en pomada. Ajá. Entonces, hay ocasiones que con algunos medicamentos lastimamos al paciente, ¿no? Le lastimamos su piel. Hay luego pacientes con dermatitis secundarias por algunas pomadas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en eso. Ajá. Yo sé que también ahorita hay como una prisa, ¿no? Una prisa en que el paciente se quiere curar, una prisa en que el paciente quiere que su familia se cure, porque no tengo con quién dejarlo o porque cada paciente tiene un motivo, ¿no? Pero nosotros tenemos que buscar no lastimarlo, ¿no? Hay ocasiones en que los pacientes van y te piden recetas, ¿no? Hay una receta de clonazepam. Y no hay una prescripción real, ¿no? Es solamente porque el paciente le funcionó para dormir. Entonces, porfa, ayúdenme. Entonces, uno tiene que pensar muy bien, ¿no? Si lo quiere hacer o no. Y nos vamos con el tercer parágrafo. Déjenme ver nada más. Ok. ¿Me ayudas a leerlo, Rubí, por favor? Sí, doctora. Dice, si el médico percibe con claridad lo que hay que curar en las enfermedades, en cada caso patológico individual, conocimiento de la enfermedad. Si percibe claramente lo que hay de curativo en los medicamentos, en cada medicamento en particular,
conocimiento del poder medicinal y si sabe cómo adaptar conforme a principios perfectamente definidos lo que hay de curativo en los medicamentos a lo que sin lugar a dudas ha descubierto que hay de morboso en el paciente, de modo que venga el restablecimiento. Ok, este de los 3 que vamos a ver el día de hoy es el más largo. Algunos médicos le llaman el parágrafo del condicionismo, porque habla de las condiciones que debe de cumplir el médico para hacer una curación. Ajá. Y bueno, aquí es solamente la mitad, pero bueno, lo vamos explicando para luego leer la otra parte. Ajá. Y aquí utilizan, su compañero Alfonso, me parece, que hablaba acerca de percibir. Si el médico percibe con claridad lo que hay que curar en las enfermedades, ¿no? Y nos decía su compañero, no es algo con lo que nazcas propiamente, no es una habilidad con la cual ya tengamos. Yo creo que hay personas que sí son más perceptibles, pero más bien es una habilidad que debemos de pulir, ¿no? Tipo Sherlock Holmes. Observa minuciosamente los movimientos del paciente, ¿no? O sea, percibir tiene que ver más con utilizar tus sentidos, ¿no? Estás observando, estás mirando, pero al mismo tiempo estás oliendo y a lo mejor estás hasta tocando, ¿no? Cuando tocas al paciente, dices, aquí yo siento algo diferente, ¿no? No sé qué es, pero a la palpación está adherido a los planos profundos. Son habilidades que tú debes de desarrollar, ajá, que debes de pulir. Y la percepción tiene que ver mucho con lo que captas, con lo que sientes del paciente. Ajá. Mira, yo sentí que el paciente no quería hablar. Yo sentí cómo miraba a su familiar cada vez que hablaba, ¿no? Hay pacientes, eso lo ves mucho en los niños. Los niños dicen algo, hacen algo y voltean a ver a los papás, ¿no? Hace poquito con mi sobrina, tengo una sobrina de 3 años y fuimos a caminar en un lugar donde hay hierbas que son venenosas, ¿no? Un tipo rux. Y le pusimos guantes porque está chiquita, dije, no vaya a agarrar las plantas. Y le decía, no te lo quites porque las plantas pican. Ya con el guante, la niña le pegó a la planta y volvió a verme, así como, a ver qué me vas a decir, ¿no? O sea, quería comprobar lo que yo le estaba diciendo. Y nosotros tenemos que percibir. Por ejemplo, ahí yo dije, esta canija chamaca, ¿no? O sea, ya luego su mamá me dijo, no, si tiene su carácter, es fuerte, ¿no? Entonces tú percibes por medio de los actos de los pacientes. A veces el paciente no hace nada y de todas formas tú percibes, ¿no? Es que hay un ambiente hostil en la familia, ¿no? Si va con el esposo, o no quiere hablar, ¿no? Este tema es muy delicado, es muy sensible y uno lo tiene que percibir, ¿sale? Alguna vez una paciente ya no quiso regresar a consulta porque una de las preguntas que se le hizo fue sobre su mamá y pues nos dijo, yo no sé nada de mi mamá porque mi mamá me abandonó, ¿no? Entonces, así como que, ok, ya no indagamos, pero ella se sintió mal eh, por, por que preguntamos, ¿no? Y ahí a veces uno hasta puede ser más sutil, ¿no? Oye, discúlpanos si te hacemos sentir mal, no es con una mala intención, lamentamos que tu mami se haya ido, pero pues esta información es importante para conocerte un poco más, ¿no? O sea, cuando tú
percibes que el paciente se está sintiendo incómodo, se está sintiendo mal, pues inmediatamente das tus razones. Ah, ok, mira, esta información es muy importante para nosotros, y das tu explicación, tratas de contener un poco al paciente para que no se espante, ¿no? Pero bueno, pero tiene mucho que ver con esa percepción. Ajá, hay pacientes, hay alumnos, hay médicos que son muy sensibles, por ejemplo, al olfato. Y dicen, desde que entró al edificio, yo olí que el paciente olía a gas, ¿no? O olía, no sé, a alguna sustancia, ¿no? Algún olor característico. Y hay otras personas que ese sentido no lo tenemos tan desarrollado, ¿no? O sea, casi tienes que tener el olor aquí enfrente para percibirlo. Entonces, habla de algunas personas que tienen cierta sensibilidad y otras que no. Si no la tienes que desarrollar, ¿sale? Hay personas que son muy observadoras. Ajá, así como, ¿te diste cuenta de...? Y el otro, no, yo no vi nada, ¿no? Entonces, esto de la percepción es una habilidad que el médico debe desarrollar. Y por eso dice, si el médico percibe con claridad, no es que tengas un prejuicio. Ajá, así de, yo me imagino, ya estás ahí tejiendo, yo me imagino que el paciente, o sea, no, si no tienes como un fundamento, ¿no? Ah, es que lo que dijo fue, no, o sea, yo así como que estás pensando, estás a lo mejor prejuzgando al paciente. Entonces, por eso dice, percibir con claridad lo que hay que curar en las enfermedades. También nos va a pasar mucho que tenemos pacientes que van por un motivo de consulta. Me duele la rodilla. Y ya platicando, resulta que, oiga señora, usted trae una taquicardia, ¿no? Ay, ¿qué es más importante? ¿La taquicardia o el dolor de rodilla? Ahí es donde tú, porque tienes una habilidad clínica, porque te estás formando como médico, porque tienes más experiencia, vas a decir, pues le tratamos la taquicardia. Sí, su dolor de rodilla es importante, pero ahorita lo más urgente es resolverle la taquicardia, porque no puede andar así por la vida, ¿no? O trae su hipertensión y viene por el dolor de rodilla, ujú, la exploras, revisas todo, pero lo más importante, por tu formación de médico, pues vas a decidir qué es lo primero que tienes que tratar. Ajá. Y algunos pacientes a veces el motivo de consulta es uno y ya revisando te das cuenta que hay cosas más importantes. Entonces, por eso, si percibe con claridad lo que hay que curar en las enfermedades, en cada caso patológico individual, ya lo decía su compañero, a lo mejor toda la familia está enferma, pero solamente uno desarrolló neumonía, ¿no? Seguramente el tratamiento cambiará. Y esa es una diferencia. A veces los pacientes a toda la familia y dicen, oiga, que me dio, esta belladona que me dio, ¿se la puedo dar a mi hijo? Dices, no, para eso se hace un proceso de individualización, para eso se hace un interrogatorio, no podemos generalizar y darle a todos belladona, porque a algunos les va a caer bien y a otros no. Entonces, a veces por eso no se curan. Ya no me cure, no, si no hubo un proceso de individualización, pues no le va a caer el medicamento. ¿No? Entonces, cada caso es diferente, cada caso es único. Y a veces hay ocasiones en que decides darle, son mamá e hijo, y decides, les voy a dar el mismo medicamento, pero a veces la potencia cambia, a veces la forma de administrar el medicamento cambia, porque la intención curativa cambia, ¿no? Eso ya lo veremos en su momento, pero haces una individualización. Y después dice, percibe claramente lo que hay de curativo de los medicamentos. Okay. Hay ocasiones en que se quiere hacer una comparación entre los medicamentos homeopáticos y los medicamentos alopáticos, ¿no? Por ejemplo, Nux vomica,
es muy buena para los problemas de gastritis, ¿no? Vamos a compararlo con el omeprazol, a ver cuál es más bueno. Sí, pero si yo sé que la Nux vomica, además de ser un excelente medicamento para problemas de gastritis o de úlcera gástrica, también sé que es un medicamento para insomnio, es un medicamento para pacientes irritables, ¿no? Pacientes coléricos, pero también es un medicamento para algunos problemas respiratorios, ¿no? Entonces, tú sabes que ese medicamento, un solo medicamento, tiene varias utilidades. Ajá, o sea, si tú percibes claramente lo que hay de curativo en los medicamentos, ya después de 5 años de formación, de verdad, tú sabes homeopatía. Ahora, que la quieras ejercer o no, pues ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero, o que te hayas esforzado por aprenderla o no, porque hay algunos que dicen, yo aquí estoy de paso, a mí nada más deme mi calificación y con eso estamos bien. O sea, también, ¿no? Y podría decir que es válido, pero si tu título va a decir médico cirujano y homeópata, pues yo creo que vale la pena que la aprendas, ¿no? Y que la uses. Pero entonces, si tú percibes con claridad lo que hay de curativo en cada medicamento, ¿no? Cada medicamento es diferente, tiene sus peculiaridades. Bueno, mm, mm, mm. En cada medicamento en particular, conociendo el poder medicinal y si sabe cómo adaptar, ¿no? Esto que te digo, así como Nux vomica puede ser para el insomnio, también puede ser para un tema de reflujo, ¿no? Pero tú con la formación que tienes puedes adaptar ese conocimiento a la necesidad del paciente. Ajá, eso es muy importante porque eso nos hace diferentes. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo necesito una endoscopía porque quiero saber si este paciente tiene úlcera o solamente es el tema del reflujo. Necesito que también le hagan una biopsia para identificar si es Helicobacter pylori. O sea, por tu formación como médico puedes pedir estudios de laboratorio. Ajá. Alguien que haya estudiado solamente homeopatía, esté recetando chochitos y no tiene una formación como médico, no va a poder pedir nada de eso, ¿no? A veces ya la gente llega con los estudios, ¿no? Pero bueno, tú tienes una formación diferente. Ok, y, y si sabe cómo adaptar conforme a principios perfectamente definidos lo que hay de curativo en los medicamentos, a lo que sin lugar a duda ha descubierto que hay de morboso en el paciente. Cuando los pacientes lleguen, van a llegar con una lista. Nosotros vamos a terminar haciendo una lista de su padecimiento. El dolor de cabeza, pero también tiene insomnio, pero también tiene deseo de mucho alcohol, pero también tiene el intestino irritable, ¿no? O sea, tú vas a hacer una lista de todos sus padecimientos y vas a decir, de todos estos padecimientos, ¿qué medicamento le doy? ¿No? ¿Cómo encuentro un solo medicamento que cubra la mayor parte de todo esto que tiene mi paciente? Porque podrías decir, pues vamos a darle uno para el insomnio, otro para el estómago, otro para el intestino irritable. Podríamos hacer eso, pero lo que hemos visto es que si tú das varios medicamentos, pues no estás curando. En realidad solamente estás calmando su malestar. Ajá. Entonces, por eso ves la lista de padecimientos y vas analizando, pensando, ¿qué le voy a dar a mi paciente? De modo que tenga el restablecimiento. Ujú. Aquí es la individualidad medicamentosa, ¿no? Estamos hablando de la individualidad medicamentosa, estamos hablando de la individualidad morbosa. Cada paciente tiene una forma única de enfermar.
Ajá. Misma enfermedad, sí, pero diferentes formas, diferentes manifestaciones. Entonces, diferente tratamiento. Ujú. En algunos vamos a coincidir, en otros no. Y vamos con la segunda parte de este parágrafo. Si me ayudas a leer. Ah, 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 Paola. Gracias. Esta es como la segunda parte de este mismo parágrafo. Y entonces nos dice, si sabe también adaptar de manera conveniente el medicamento más apropiado. A veces estás entre dos medicamentos, ¿no? Le doy Nux Vomica o le doy Licopodio. ¿Cuál le cae mejor, no? O estás otro medicamento un poco más fuerte, arsenicum, estás entre los tres, pero el paciente está cansado, está débil, ya tiene 86 años, o sea, es un paciente así frágil, que tienes que tratar con pincitas. Entonces, de los medicamentos que mejor quedan, ¿cuál es el más adecuado? ¿No? ¿Con cuál el paciente se va a levantar y no va a tener una agravación? ¿Con cuál de esos medicamentos el paciente va a volver a comer? ¿No? Se le va a quitar el dolor y aparte va a volver a comer y va a recuperar su fuerza vital. O sea, todo eso tú lo estás pensando en el momento de analizar. Es que yo veo que el paciente, veo su fuerza vital baja, ¿no? O frágil. Todo eso lo estás pensando. Entonces, si sabe también adaptar de manera conveniente el medicamento más apropiado según su modo de obrar al caso que se le presente, o sea, tú de este curso tienes que saber con todas las habilidades para saber elegir tratamiento, ¿no? Porque si no, entonces ahí no estamos cumpliendo el objetivo. Así como también el modo exacto de preparación y calidad requerida. Con el tiempo, tú vas a ir identificando, por ejemplo, si tú no haces tus medicamentos, ¿no? Que es la mayoría de los médicos homeópatas, lo que hacemos es comprarlos. Pero de repente te vas a dar cuenta que hay algunos medicamentos que un laboratorio los hace muy bien, que son muy eficaces, y hay otros medicamentos que otros laboratorios dices, no, no, o sea, no pasó nada. Y dices, estoy completamente seguro de que sí era el medicamento, ¿no? Entonces, cambias de laboratorio, ¿no? O a lo mejor tienes medicamentos. Recuerdo algún compañero que como 10 años después de que terminamos la carrera me dijo, te voy a regalar mi botiquín porque yo ya no lo usé, ¿no? Y ahí lo tuvo guardado. Si no sabes bien en qué condiciones estuvo ese medicamento, este, a lo mejor estuvo en el sol, ¿no? Así como eh, o los frascos no estaban completamente sellados. O sea, hay cosas que sí pueden hacer que el medicamento se caduque, ¿no? De repente vivimos pensando que no, este, que la calidad del medicamento es buena cuando no ha sido cuidado debidamente. Entonces, así como también el modo exacto de preparación y calidad requerida. Te digo, vas a identificar qué laboratorios sí, qué laboratorios no. La calidad requerida y el periodo conveniente para repetir la dosis. A veces, de repente veo que hay algunos que recetan, ¿no? Vamos a darle grafites, una toma cada 8 horas, grafites 200 centesimal, una toma cada 8 horas durante 3 meses. Y dices, híjole,
No estoy completamente seguro de que haya leído lo de dosis mínima, ¿no? Porque una potencia alta, más de un mineral, tiene un tiempo largo de duración. Y por eso a veces no es necesario repetirlo tanto. Ajá. Pero eso lo tienes que investigar. A ver, ¿cuánto tiempo dura el licopodium? A ver, ¿cuánto tiempo dura el efecto de un arsénico en árbol? Eso lo tienes que investigar, ¿no? O sea, pero si no, nada más le vas a andar ahí tanteando. Así como también el modo exacto de preparación y calidad requerida y el periodo conveniente para repetir la dosis. Hay medicamentos que necesitas repetirlos varias veces, ¿no? Por ejemplo, tienes un niño con fiebre, belladona, y dices una sola toma a la 30 centesimal. Es muy probable que haya una respuesta, pero que no se cure completamente, o que se sienta bien un rato y luego recaiga, porque hay medicamentos que necesitas repetirlos. Ajá, o sea, belladona, por eso 3 días, 5 días, un mes, ay, ahí ya se me hace mucho, ¿verdad? Pero según tus conocimientos, según lo que te hayas formado, vas a aprender a repetir el medicamento. ¿En qué momento sigo repitiéndolo y en qué momento ya no? ¿En qué momento es mejor esperar? Vamos a ver que esto también, cuando administras medicamentos, mucho es da el medicamento, espera y observa. Mucho es de eso.